Los compuestos orgánicos la constituyen sustancias químicas que contienen carbono, combinado generalmente con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Estos compuestos son la base de la vida tal y como la conocemos y desempeñan un papel crucial en numerosos aspectos de la química, la biología y la industria. Estos compuestos forman la base de las moléculas biológicas y por lo tanto es la base de la vida, como lo dije anteriormente. Estas moléculas biológicas serían los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Además, son fundamentales en la síntesis de productos químicos industriales, medicamentos, plásticos, combustibles y muchos otros productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos enfocaremos específicamente en un tipo de compuesto orgánico, los hidrocarburos. A continuación les hablaremos de algunos de los más comunes e importantes. Primero, para comenzar, ¿qué es el metano? El metano es un gas natural, incoloro e inodoro que se produce debido a la descomposición o la digestión de materia orgánica, como lo son las plantas. Es el hidrocarburo alcano más sencillo cuya fórmula química es CH4, es decir, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pasando ahora a su nomenclatura. Como dije anteriormente, el metano es un hidrocarburo alcano. Los alcanos son los compuestos orgánicos con la fórmula general de CnH2n más 2, en donde n es el número de átomos de carbono. Es decir, que hay un X número de carbono y de hidrógeno sería ese número de carbono por 2, sumándole otros 2 más. Y estos alcanos se diferencian por el número de carbonos e hidrógenos. Para su nomenclatura, su grupo funcional se indica con el sufijo -ano y la raíz se basa en el número de átomos de carbono que tenga el compuesto. En el IUPAC o en el sistemático, metano tiene el prefijo -met, que significa que tiene un átomo de carbono. En el stock sería hidruro de carbono 4 y en el tradicional sería tetrahidruro de carbono. Pasando ahora a los usos del metano. El metano se puede usar como combustión de automóviles o más bien para automóviles, y también se puede decir que es importante para la generación eléctrica, ya que el gas natural comercializado es mayormente metano, con algunos otros hidrocarburos añadidos en pequeñas proporciones. También en la industria química, el metano es la materia prima utilizada para la producción de hidrógeno, metanol, ácido acético y anhídrido acético. Ahora, ¿cómo afecta el metano al ser humano? Este compuesto se produce de por sí de forma natural en el cuerpo, específicamente en el intestino. Es causado principalmente por la actividad de bacterias intestinales durante la fermentación de los alimentos, el consumo de alimentos ricos en fibra, la ingestión de aire durante la alimentación y el estrés. La alta producción de metano puede crear molestias gastrointestinales como la hinchazón y los gases. Y para terminar, ¿cómo afecta este compuesto al medio ambiente? El metano es un gas de efecto invernadero, lo que significa que contribuye al calentamiento global. Aunque su vida útil en la atmósfera es más corta, el metano tiene un poder de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono. Además de agravar las crisis climáticas, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana. Esto es debido a que el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo. Algunas complicaciones a la salud humana son irritación de las vías respiratorias, complicación de cuadros de asma, sensación de ardor y falta de aire, entre otros. Pasaré a hablarles sobre el etano. Es un hidrocarburo saturado, también conocido como gas natural, que consiste en 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Es un compuesto alcano que se encuentra mayormente como componente principal del gas natural, que se extrae de yacimientos subterráneos de gas. También se produce como subproducto de la destilación fraccionada del petróleo crudo y en la producción de gas sintético a partir de carbón. Además, puede obtenerse a través de procesos de cráneo de hidrocarburos más pesados durante la refinación del petróleo. Tiene las siguientes propiedades físicas, ya que es incoloro e inodoro, y es un gas a temperatura y presión estándar. Su punto de ebullición es de menos 88,6 grados Celsius y su punto de fusión es de menos 182,8 grados Celsius. Y es más ligero que el aire. De sus propiedades químicas podemos mencionar su combustibilidad,
ya que se quema en presencia de oxígeno liberando calor y produciendo dióxido de carbono y agua. No es soluble en agua. Es un hidrocarburo saturado, lo que significa que sus enlaces entre átomos de carbono están saturados con átomos de hidrógeno. El etano C2H6 está compuesto por dos grupos de metilo. Su nomenclatura sigue las reglas de la IUPAC. Según estas reglas, el etano se nombra utilizando el prefijo et para indicar dos átomos de carbono y el sufijo ano para indicar que es un hidrocarburo saturado. Por lo tanto, su nombre sistemático es etano. El etano tiene varios usos industriales y comerciales, como lo son para la materia prima de la industria química. Se utiliza como materia prima en la síntesis de otros compuestos químicos, como el etileno, que a su vez se utiliza para fabricar plásticos, solventes y productos químicos. Se utiliza también como combustible en aplicaciones industriales, como la generación de calor en procesos industriales y la producción de electricidad en algunas plantas de energía. Se utiliza en la síntesis orgánica para la fabricación de productos farmacéuticos, productos químicos finos y productos agroquímicos. En la industria alimentaria se utiliza como agente propulsor en la producción de los aerosoles para aplicaciones de envasado de alimentos. También se utiliza en aplicaciones de corte y soldadura, donde se combina con oxígeno para producir una llama caliente y así cortar y soldar metales. Si bien el etano en sí mismo no se utiliza directamente en aplicaciones dirigidas al cuerpo humano, sus derivados se emplean en una variedad de productos y dispositivos médicos esenciales para el cuidado de la salud y el tratamiento médico. Por ejemplo, se utiliza como materia prima en la fabricación de varios productos o envases para medicamentos, equipos de laboratorio, dispositivos de diagnóstico y materiales de embalaje estériles. El etano se emplea en la producción de una amplia variedad de plásticos, incluidos aquellos utilizados en dispositivos médicos como catéteres, jeringas, tubos de ensayo y equipos de infusión intravenosa. También se utiliza como medicamento en muchos productos farmacéuticos, ya que contienen compuestos químicos que se derivan del etano. Por ejemplo, el etileno, que se produce a partir de etano, se utiliza en la síntesis de diversos medicamentos y productos químicos finos. Y por último podemos mencionar que se usa para anestésicos. Aunque él no es directamente aplicable al cuerpo humano, se utiliza en la producción de algunos anestésicos como el alotano, que se ha utilizado en el pasado para la anestesia general. El butano. El butano tiene la fórmula química de carbono 4, hidrógeno 10. Es un hidrocarburo, un compuesto químico orgánico compuesto por solo carbono y hidrógeno, y se obtiene en la destilación de petróleo y en fraccionamiento de gas natural. Las propiedades del butano es que es incoloro, sin olor, su densidad siendo de 2.48 kilogramos por metro cuadrado y su masa molar siendo 58.12 gramos por mol. El punto de fusión siendo de negativo 138.4 grados Celsius, transformando a Kelvin sería 135.4, y su punto de ebullición siendo de negativo 0.5 grados Celsius, traduciendo a Kelvin sería 272.6 Kelvin. Esto significa que en temperatura ambiente el butano se evapora. El butano tiene su uso en combustible de encendedores de cigarrillos o de estufas portátiles. También tiene su uso como refrigerantes y se encuentra en aerosoles y, mucho más importante, en el petróleo. Claro, el butano tiene el alto riesgo ya que se encuentra en petróleo, se imaginan que es inflamable. Inhalar el butano en sí también puede causar problemas cardíacos y hasta el sistema nervioso, yendo hasta el punto de que le podría dar un paro cardíaco a la persona que esté en contacto con él. Ahora voy a hablarles sobre el benceno, o también llamado benzol. Algunas generalidades de este compuesto es que fue descubierto por Michael Faraday en el siglo XIX. Su fórmula química es C6H6. Es un hidrocarburo cíclico de 6 carbonos en el cual podemos encontrar 3 dobles enlaces. También
Este compuesto es la base de la familia de los hidrocarburos aromáticos y podemos encontrarlo en el petróleo, la gasolina o el humo de los cigarrillos. Algunas propiedades es que es un líquido incoloro e inflamable, tiene baja reactividad, es ligeramente soluble en agua y miscible con alcohol, éter y acetona, etc. La localización de los dobles enlaces le dan estabilidad y propiedades a este compuesto y también a los que lo incluyan. Ahora, es potencialmente carcinógeno después de tener una exposición prolongada a este. Entonces afecta el sistema nervioso central y la producción de células sanguíneas. Ahora, algunas reacciones que tiene este compuesto son de sustitución, que se refiere a que forma un compuesto intermedio cuando se rompe la unión con un protón. Y esta tiene 3 pasos. La primera es la generación del electrófilo, 2 que reacciona y 3 que se regenera el catalizador. Ejemplos de reacciones de sustitución tenemos la nitración, que produce el nitrobenceno, la halogenación, que es cambiar algunos átomos de hidrógeno por el cloro, bromo o yodo. Y también tenemos las reacciones de Friedel-Crafts, que es unir distintos sustituyentes a un anillo bencénico, o sea, la acilación o la alquilación. También tenemos como reacción la de combustión, que esta es cuando se quema y produce bastante ceniza debido a las cantidades de carbono que tiene. Otra reacción es la hidrogenación, que es cuando se crea un alcano cíclico, que es el ciclohexano, cuando se agrega hidrógeno al benceno. Ahora el fenilo. Este se forma al eliminar un hidrógeno del compuesto benceno y termina siendo C6H5 su fórmula química. Pero para que este pueda darse tiene que estar unido a un grupo R. También el fenilo permite la formación de derivados del benceno, o sea, nuevos compuestos. Ahora, la nomenclatura. Este es un tema bastante amplio porque en la química orgánica varía mucho la manera en cómo mencionar los compuestos según la posición, los grupos funcionales que se tienen, etc. Pero algunas de estas podrían ser la nomenclatura simple, que se mencionan las posiciones de sustituyente, la cantidad de sustituyentes que se tiene y por último la palabra benceno. Así por la posición es en qué carbono del compuesto se encuentra este elemento o grupo funcional. La cantidad depende de cuántos haya de dicho elemento y luego la palabra benceno. Ahora la OMP para disustituidos. Esto se refiere a la O para orto, que es la posición 1 y 2. La M es por meta, para la posición 1 y 3. Y la P es para, y es la posición 1 4. Así como que, por ejemplo, si se tiene 2 cloros en la posición 1 y 2, en vez de decir 1,2 dicloro, se puede decir orto diclorobenceno. Y así se va según la posición. Y no siempre tiene que ser el mismo elemento, pueden ser otros. Ahora, los derivados con nombres parentales. Es que los derivados como el fenol se utilizan como base. Así, por ejemplo, ortoclorofenol, o también en vez de decir fenol también está el tolueno, que es cuando el benceno está con un grupo metilo y etc. Bien, hablemos del fenol. Comencemos con su nomenclatura. La nomenclatura stock y sistemática del fenol es hidroxibenceno. Y la nomenclatura tradicional, o como comúnmente se le conoce, es el fenol. El fenol, también conocido como hidroxibenceno, es un compuesto orgánico que forma parte de la familia de los hidrocarburos aromáticos. Su fórmula molecular es C6H5OH. Este compuesto se caracteriza por la estructura de anillo bencénico, un anillo de 6 átomos de carbono con un doble enlace alternado, y un grupo hidroxilo unido al anillo. Estructuras moleculares. La estructura del fenol es única debido a su anillo de benceno, que le confiere propiedades especiales. El grupo hidroxilo proporciona reactividad ácida al fenol, lo que significa que puede liberar iones de hidrógeno en soluciones acuosas.
Hablemos de sus propiedades físicas. A temperatura ambiente, el fenol puede presentarse en forma de cristales incoloros o como un líquido incoloro o ligeramente rosado. Tiene un punto de fusión relativamente bajo, alrededor de los 40 grados Celsius, y es soluble en solventes orgánicos, como el éter y el alcohol. Sin embargo, su solubilidad en agua es limitada. Pasemos a hablar de las propiedades químicas. El fenol actúa como un ácido débil debido a la facilidad con la que puede liberar protones del grupo hidroxilo. Además, puede reaccionar con bases para formar sales. Su capacidad para formar fenolatos lo hace útil en las síntesis orgánicas y en la fabricación de productos químicos. Ahora que hablamos de fabricación, hablemos de sus usos. El fenol tiene una gran variedad de aplicaciones, desde la producción de desinfectantes y antisépticos hasta la fabricación de resinas y plásticos. También se utiliza en la síntesis de medicamentos y productos farmacéuticos. ¿El fenol es totalmente seguro? No. El fenol tiene un grado de toxicidad. Hablemos de esto. Aunque el fenol tiene propiedades beneficiosas, su toxicidad debe tomarse en cuenta. En concentraciones elevadas puede ser perjudicial, debe manejarse con precaución para evitar la exposición prolongada a la piel y a los ojos.